Hace 11 semanas atrás, un poquito más de 11 semanas atrás, empezamos una serie que le titulamos Inconcluso. La semana pasada estuvimos en Hechos capítulo 9, donde vimos a un hombre que tuvo un cambio dramático y transformador, que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre era un depravador que buscaba destruir la iglesia y detener la difusión del mensaje del evangelio. Pero en su viaje para acosar y perseguir a los creyentes en Damasco, fue detenido por una luz que lo dejó ciego. El mismo Jesucristo se le apareció y le preguntó: ¿por qué me persigues? ¿Por qué peleas contra mí? ¿Por qué buscas destruir lo mismo que está a punto de darte vida a ti? La Biblia dice que Saulo cayó de rodillas al darse cuenta de que era un pecador que necesitaba el poder salvador de Jesucristo. Y aprendimos que Jesús lo salvó y luego, después de 3 días, lo sanó de la ceguera que había sobrevenido a su vida, y que usando a un discípulo llamado Ananías, ministró la vida de él. Entonces la pregunta mía en el día de hoy es, ¿qué pasa después que uno acepta a Cristo como Salvador? ¿Qué pasa después que tú tienes un encuentro con Dios, que debe ser un encuentro verdadero? Aquí hay un hombre que ha sido cambiado dramáticamente por el poder del evangelio. Y mire lo que dice la Biblia en Hechos 9, le voy a leer del 18 al 31. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aunque el texto de hoy lo llama Saulo, usted va a notar que yo voy a llamarlo Saulo o Pablo, dependiendo del humor que esté cuando estoy mencionándolo. Pero es la misma persona. Este Saulo, este hombre Pablo, ahora se ha convertido en un apóstol de Jesucristo, que seguirá impactando las vidas de innumerables personas, incluyéndonos a nosotros hoy. Él ministró a las naciones gentiles, de las cuales nosotros somos de esas naciones. Después de su cambio dramático, podríamos preguntarnos: ¿qué fue lo que vino después para Pablo? Y esto es una pregunta importante, porque en nuestra cultura cristiana tendemos a ver nuestra conversión o las conversiones de los demás como la línea de meta en lugar de como el punto de partida. Nosotros en el cristianismo de hoy
Nuestra intención es llevar gente a Cristo. Pero ¿qué pasa si llevamos a gente a Cristo y los dejamos ahí solamente? Y no los llevamos más allá de ese encuentro inicial. Muchos de nosotros pensamos que si podemos salvar a alguien para que su salvación eterna esté asegurada, ese es el final de la jornada. Pero lo que veremos en la vida de Pablo y en la vida nuestra es que el camino a Damasco fue solo el comienzo para él. Sí, fue convertido en ese camino y bautizado en Damasco por Ananías, pero también fue animado en la fe por un pequeño grupo de creyentes. Pero había mucho más delante de él. Digo esto porque es triste cuando las personas que dicen seguir a Cristo solo tienen su experiencia de conversión inicial como testimonio y no han pasado del vivero del cristianismo recién nacido al ministerio de adultos. Esa gente que pretenden creer en Cristo y aceptar a Cristo como su Salvador y quedarse ahí, pues yo me refiero a ellos, yo los denomino cristianos wishy-washy. Busqué una palabra más profunda, pero ninguna de las que encontré me gustaron. Me invento esta palabra para ustedes. Hay mucha gente que pretenden decir que creen en Dios. Hay mucha gente que pretende decir que aceptan a Cristo como su Salvador. Pero se quedan en esa experiencia. Y de ahí no se mueven a algo más grande, a algo mayor, a algo más poderoso. Y yo quiero decir a ustedes que la vida cristiana debe ser más que un encuentro de un día. La vida cristiana debe ser más que un momento, que una experiencia que tuviste y ahí te estancaste. Los cristianos wishy-washy son aquellos que están contentos con relegarse a un segundo plano. Que tuvieron una experiencia, aceptaron a Cristo y ahí se quedan y ahí se estancan. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de creyente? Si estás aquí, o estás aquí porque crees en Cristo Jesús, o estás aquí porque tienes familiaridad con la fe cristiana, o estás aquí porque eres gentil, alguien te invitó para que llegaras a este lugar y qué bueno que estás aquí. Pero yo me atrevo a decir que si estás aquí, algún nivel de fe tienes. Algún nivel de fe tienes. Has creído de una manera u otra. Y hoy es mi intención llevarte, número uno, a ese lugar donde le dices a Cristo, si no lo has dicho, te acepto como mi Salvador y quiero tener un encuentro personal contigo. O segundo, llevarte a un lugar donde le dices a Dios, te acepté como mi Salvador, gracias por el encuentro que tengo contigo, pero quiero más. No quiero estancarme donde estoy. No queremos que Misión La Cosecha se dé de cristianos wishy-washy. Queremos cristianos vivos y activos. Queremos cristianos que sirven y honren a Cristo a través del mundo y hagan aquello para lo cual Dios los ha llamado. Porque mira lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrarse en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, Cristo se manifestó en mí para que yo pueda ser un ejemplo a otros. Y para que yo pueda testificarle a otros. Él está diciendo, yo fui salvado porque aquel que comenzó la obra en mí, la va a completar. Yo no soy todo lo que Dios quiere que yo sea hoy. Pero no soy todo lo que era antes de encontrar a Cristo Jesús. Yo no estoy en la totalidad de lo que Dios diseñó para mi vida. Pero tampoco estoy en el lugar donde el diablo quería que yo estuviera un día destruido por el pecado. Y esto es bien importante. Si tú vas a ser esa persona que le crees a Dios y maduras y creces y profundizas en tu fe cristiana, y acepta las promesas de Dios, porque déjeme decirle esto, hay tantas cosas lindas que Dios nos ofrece a nosotros.
Y hay tantos privilegios que vienen con servirle a Cristo Jesús. Y hay tantas bendiciones que existen con usted tener a Cristo en el corazón suyo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón y Él reina en su corazón existe la probabilidad, la posibilidad de ser sanado por medio de Cristo Jesús. Existe la posibilidad de ser restaurado a la imagen de Cristo y al poder de una persona que avanza y alcanza todo aquello que Dios ha prometido. Tú tienes bendiciones si le crees a Cristo Jesús. Pero si te quedas en ese lugar de experiencia inicial donde no maduras, donde no creces, pues entonces te pasa como me pasa a mí con el carro mío. Yo tengo un carro, como dice Amaro, poderoso. ¿Y cuántos se han dado cuenta que en estos días ha hecho un calor horrible? Y los otros días yo estaba por aquí cerquita en Walmart y me fui a montar en el carro y hacía un calor horrible y yo tuve que abrir las ventanas, yo tuve que prender el carro y salirme del carro en lo que el caliente se salía del carro y era horrible. Y de momento había alguien que llegó al lado mío y yo estoy así fuera del carro y noto que el que está al lado mío, el carro se prendió solo. Y yo miré el carro y en mi mente el carro mío es mejor que ese, pero ese se prendió solo. Y de momento yo veo desde allá que viene la persona y me dice, ¿todo bien? Porque mi carro, yo tenía las puertas abiertas, las ventanas bajadas y yo estoy afuera esperando que mi carro se enfríe. Y yo le dije, sí, es que hace calor y el carro mío no se prende solo como el tuyo. Y él me dice, ¿cómo va a ser? Ese maquinón que tú tienes ahí. Y yo le dije, sí, y me dijo, déjame ver la llave tuya. Me dijo, no, tú puedes prenderlo solo. Y él me dijo, apágalo para que tú veas. Y yo lo apagué y él vino y lo prendió solo desde afuera. Y me dijo, mire, tú puedes hacer un download en tu aplicación. ¿Usted tiene un teléfono inteligente? Y yo dije, sí, creo que sí. Y me dijo, déjame ver tu teléfono. Y yo, mira, tú puedes download una aplicación y esa aplicación, chacho, este carro. Y me dice, este carro tuyo es un monstruo, este carro tuyo hasta tiene aire en tus asientos, mira. Y me dijo, apretas este botón y los asientos se enfrían y el guía tuyo se enfría. Y me dijo, tu carro es inteligente. Y decía, el bruto soy yo. Todavía no sé cómo manejar el carro. Yo lo que sé es prenderlo y bajarle las ventanas y montarme en él cuando está fresquecito el carro. ¿Por qué le digo esto? Ustedes son creyentes. Porque si ¿cuántos aquí han creído en Cristo Jesús? Levantemos los que han creído en Cristo. Usted ha creído en Cristo Jesús. Usted tiene a su disposición una gama de bendiciones y de promesas y de cosas poderosas que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, que están a tu acceso si tú las quieres. Pero muchos andamos como ando yo, con todo un montón de probabilidades en mi carro, que por vago o por bruto no llegue a sus conclusiones. Déjeme a mí llegar a las mías. No sé cómo usarlas. Y yo pienso que hay muchos cristianos que sea por vagos o por brutos. Sí, lo dije. Hay muchos cristianos que o por vagos o por brutos no saben desatar todo aquello que Dios ha prometido a favor de ellos. Pues yo tengo 3 cosas que yo creo que es importante que tú sepas para que tú te muevas de ser un cristiano mediocre o un creyente mediocre o un creyente wishy-washy o un creyente más del montón, a que te muevas a ser un creyente misional. ¿Qué es un creyente misional? Es un creyente que sabe que tiene una asignación del cielo y va en pos de esa asignación. Porque yo no sé usted, yo sé que Dios tiene un llamado en mi vida y hay una asignación que Dios me ha dado y yo soy responsable de cumplir esa asignación. Y lo primero es que si tú vas a ser ese creyente que te mueves de un ambiente mediocre, de un ambiente wishy-washy, de un ambiente, donde no alcanzas. Es importante que para tú hacer eso, tienes que entender que Dios tiene un plan para tu vida. Y por lo tanto tienes que vivir tu vida a propósito.
Tienes que ser intencional en cuanto a aquello que Dios diseñó para tu vida. Hechos 9:15 dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A Pablo se le dice que es un instrumento escogido por Dios. Pero note, no es el único instrumento, porque Dios también usó a Ananías para orar por Pablo. Así que lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que nosotros tenemos que identificar el plan de Dios en nuestra vida, que está continuamente activo en nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, y hay algo que Dios diseñó para ti, hay algo que Dios señaló para ti, que tú tienes que abrazarlo. Tú tienes que abrazar ese plan y determinar y cooperar para que ese plan se desarrolle en tu vida. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere prosperarte, pero tú tienes que cooperar con el plan de Él en tu vida. Cada vez que me siento incapacitado para algo a lo que Dios me ha llamado, recuerde esta verdad: Dios no llama al calificado, Él califica a los que Él llama. Porque van a haber veces que yo me voy a sentir que no puedo. Van a haber veces que yo me voy a sentir que no tengo. Van a haber veces que yo me voy a sentir que ¿por qué yo? Y tú lo que tienes que entender esto, que esto no se trata de ti, esto se trata de Dios. Dios te vio antes de tu nacer. Dios te vio antes de tú ser quien tú eres. Y Él de antemano determinó que tú eras de Él, y que si tú crees en Él, para el que cree todas las cosas son posibles. Pues tienes que aceptar esa verdad y permitir que el plan de Dios se active a ti. Tienes que permitir que el plan de Dios, amén, nos muestra que Él nos ha dado una asignación a nosotros. Y cada uno de ustedes individualmente tiene su propia asignación de parte de Dios para hacer aquello que Dios quiere que usted haga. Ahora, la Biblia dice que Dios llamó a Pablo, Dios llamó a Saulo para que él representara a Cristo, para que Él cargara el nombre de Cristo. Esto lo que implica es que cada uno de ustedes tiene un depósito en usted que representa el favor de Dios, que representa el poder de Dios, que representa la gracia de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no reconocemos el depósito que hay en nosotros, y cargamos con otras cosas, y cargamos con otras mentalidades, y cargamos con otras cosas que nos imposibilitan a nosotros, en vez de cargar con el mensaje de Dios que Él nos ha dado a nosotros para que nosotros lleguemos a Él. Yo tengo que vivir como Cristo, y si vivo como Cristo, tengo que vivir predicando el mensaje de Cristo al mundo. Y ese es mi llamado: vivir como Cristo y predicar el mensaje a un mundo que se pierde. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Y Dios te va a posicionar, y Dios te va a ubicar, y Dios va a permitir que gente llegue a tu vida. Dios va a permitir que tú llegues a gente. Dios te va a posicionar en circunstancias, en ambientes donde tú vas a decir: ¿por qué llegué aquí? ¿Por qué conocí esto? ¿Por qué conocí a esto? Y es porque Dios te está ubicando para usarte. Pero tú tienes que creer en ese plan. Tú tienes que aceptar ese plan de Dios en tu vida y reconocerlo, que Él está activamente. Ahora, si primero yo acepto que Dios tiene un plan conmigo y yo vivo intencional, también tengo que aceptar que soy humano y que voy a cometer errores, y que no todo el tiempo voy a avanzar a la velocidad o al ritmo que yo quisiera o que Dios quisiera. Pero entiende esto: Dios es paciente en tu crecimiento. Así que persevera en el proceso. Dios es paciente. Mire, la Biblia lo pone de esta manera. Y cuando yo leo esa porción bíblica, yo digo: wow, qué exageración. La Biblia dice que Cristo viene otra vez. Y la pregunta surgió dentro de la atmósfera cristiana: pero si Cristo viene otra vez y Cristo viene pronto, ¿por qué no ha venido? Y la Biblia dice esto: que Dios es paciente con cada uno de nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En mi mente digo, wow, qué exageración. Cristo quiere volver a este mundo a llevarse los fieles. Él hizo promesa de volver a este mundo para llevarse los fieles, los que han creído en Él. Pero es tan y tan y tan paciente que dice, yo no quiero que Eliezer se pierda. Yo no quiero, amén, que Sergio se pierda. Yo no quiero que Matthew se pierda. Yo no quiero que Quique se pierda. Pues voy a ser paciente y voy a esperar hasta que se arrepientan, hasta que vengan. Pues ¿sabe qué? Si la Biblia habla de esa magnitud en cuanto a la venida de Cristo, cuánto más al proceso tuyo de esperar en Dios y confiar en aquello que Él ha declarado sobre tu vida. Él va a ser paciente y Él va a esperar. La Biblia dice que Saulo, pasado muchos días, recobró la vista. Amén. Si usted estudia la Biblia, usted entiende que después Saulo estuvo en el desierto de Arabia por 3 años esperando, siendo discipulado. Y cuando usted lee bien la Biblia, usted encuentra que hubo un José que Dios le hizo promesa de grandeza y tuvo que esperar 13 años antes de llegar a ese momento de grandeza. Hubo un hombre llamado Moisés que Dios tenía promesas en su vida y lo rescataron desde bebé, amén, en el río. Y la Biblia dice que Dios se tardó 40 años antes de lanzarlo a su destino profético. Y después de eso había un señor que Dios le había dicho, no vas a morir hasta que vean tus ojos la redención. Y este hombre anciano de casi 100 años en el templo, cuando por fin trae a Cristo, él dice, han visto mis ojos al Mesías, llévate tu siervo en paz. Yo no sé cuánto tiempo Dios se va a tardar en tratar contigo. Yo no sé cuánto tiempo Dios se va a tardar en hacer lo que Él quiere hacer contigo. Pero Él te llama a esperar y a ser paciente, porque Él va a ser paciente contigo. Él va a ser paciente contigo, porque Él sabe que hay muchas cosas que van a contribuir a tu desarrollo. Él sabe que hay muchas cosas que pueden impedir tu desarrollo. Una de las cosas que pueden impedir el avance tuyo es la gente con quien tú te rodeas. Porque la gente de quien tú te rodeas determinan tu avance, tu alcance. Los viejos nuestros siempre me decían que dime con quién andas y te diré quién tú eres. El que es buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Pues ¿sabe qué? Muchas veces el proceso de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del avance de madurez, de crecimiento nuestro, es estorbado por la gente con quien nosotros nos asociamos, sean amigos, sean familias. Y esa parte tú vas a tener que aprender a madurar. Tú vas a tener que aprender a determinar quién conviene en tu círculo y quién no conviene en tu círculo. Eso es un proceso de madurez. Cuando uno es joven, uno quiere ser amigo de todo el mundo. Y yo no sé cuántos de ustedes pelearon con sus padres porque usted escogía amistades que no convenían y sus padres de lejos veían y decían, ese no te conviene, esa no te conviene. Pero cuando tú eras niño, eras joven, eras inmaduro, insistía en que ese es mi amigo, esa es mi amiga. Hay gente que en su inmadurez botan una historia familiar que los bendice porque se antojan de una amistad. Mire, voy un poquito más allá. ¿Cuántos de ustedes años atrás metieron las patas casándose con la persona equivocada? Y todo el mundo te dijo, no te cases con él, no te cases con ella. Y todo el mundo te dijo, no te conviene este, no te conviene aquella. Pero tú insististe. Y hoy tienes 70 años, 80 años, 40 años, 30 años. Y estás diciendo, si le hubiera hecho caso a mami, a papi. Pero no hiciste caso, ¿verdad? Porque insististe en que esa persona, muchas veces la gente que nos rodea, contribuyen al retraso de nuestro desarrollo. Pero Dios es paciente.
Y Dios dice, ¿sabe qué? Tú insistes en eso, te voy a dejar que hagas eso. Y cuando te canses de eso, cuando te canses de esta amistad, cuando te canses de esta relación, yo voy a estar aquí para recoger los pedazos tuyos de tu vida, para ponerte completo de nuevo y levantarte al propósito mío. Porque ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que es paciente con nosotros. Hay veces que el atraso viene por decisiones que tomamos, actitudes que asumimos. Yo tengo una idea, yo tengo una opinión, y es mi idea y es mi opinión la que vale. ¿Sabe qué? Algo que yo he aprendido que ha bendecido mi vida a lo largo de los años. Yo no soy prisionero de mis opiniones, de mis ideas, y tampoco soy prisionero de las opiniones y las ideas de los demás. Esto aprendí muchos años atrás. Yo no vivo prisionero de mis ideas, de mis opiniones, ni tampoco de las ideas y las opiniones de los demás. Yo vivo abierto y en completa cooperación con el pensamiento del cielo, con el pensamiento de Dios y lo que Dios tiene que decirme a mí. Hay veces que yo tengo una opinión y yo creo que esa es la que vale, y viene Dios y me habla y suelto lo que estaba pensando por abrazar lo que Dios me está diciendo. Hay veces que tengo una idea y Dios viene y me habla y suelto la idea que tengo para abrazar la que Dios me quiere dar. No vivas prisionero de tus ideas, de tus opiniones y las ideas y las opiniones de los demás. Vive atado al pensamiento del cielo que viene a través de la palabra para edificar tu vida. Y hay veces que Dios tiene que esperar que maduremos. Hay veces que Dios tiene que esperar que maduremos a un lugar donde lleguemos a la conclusión de que lo único que sabemos es que no sabemos nada. ¿Sí? Que lo único que sabemos es que de verdad no sé. Y cuando tú llegas a ese lugar donde tú dices, Señor, yo sé que no sé, Dios dice, qué bueno, porque ahora puedo trabajar contigo. Y hay veces que Dios espera por nosotros en esa área. Y finalmente, a veces que Dios simplemente es paciente porque hay áreas de tu vida que son desconocidas a ti mismo, que Él tiene que trabajar con ellas. El salmista decía, líbrame de mis pecados ocultos. Hay cosas en nuestras vidas a veces que a veces hasta nosotros mismos desconocemos. A veces están grabadas en nuestro subconsciente. Y necesitan ser extraídos de alguna manera u otra por la obra del Espíritu Santo para Dios tratar con esas áreas de nuestras vidas. Pero no importando qué sea, Dios es bueno y Dios espera por nosotros. La paciencia de Dios puede implicar mucho tiempo. Porque, como le dije, a unos tardó 13 años, a otros 40 años, a otros una vida entera. Pero entienda esto, no viva con prisa en cuanto a lo que Dios ha dicho sobre su vida. Vive intencionalmente y vive a propósito, trabajando con el plan de Dios en tu vida y cooperando con el plan de Dios en tu vida. Y deja que Dios sea el que obre. Ahora entiende esto, las personas de mayor alcance en el ministerio son los que saben esperar. Los que no tienen prisa para llegar donde Dios dice que van a llegar. Aprenda a creerle a Dios y a creer la palabra de Dios. Dios me llamó a mí a los 16 años para ser pastor. Pero no fue hasta los 28 años que Dios no me envió al pastorado a tiempo completo. Y yo tuve que aprender a esperar. En el proceso estoy esperando mientras otros empezaron después de mí, arrancaron antes que yo. Y yo estaba en la iglesia y mucha gente decía, pero Agustín, mira, este llegó ayer y ya se te pasó. Mira, Agustín, este lleva menos tiempo que tú y ya está más arriba que tú. Y muchas veces yo quería tomar la rienda en mis manos. Pero ¿sabes qué? Esto no se trata de lo que el otro está haciendo. Esto se trata de lo que Dios está haciendo contigo. Y el trato de Dios con nosotros en particular muchas veces es individual. Y yo tengo que aprender a esperar en Dios y a confiar en la palabra del Señor. Ahora, la paciencia de Dios puede implicar en mucho entrenamiento. Mientras Dios espera por ti, implica que tú vas a tener que prepararte. Pero si tú oíste la voz de Dios y le creíste a Dios, pero te cruzaste de brazo y no haces nada, no llegas a ningún lugar. Tienes que ver, ¿qué Dios dijo acerca de mi vida? ¿En qué área de mi vida, en qué área yo soy atraído por Dios?
¿Cuáles son las cosas que me apasionan a mí? ¿Cuáles son las cosas que me mueven a mí? ¿Cuáles son las cosas que despiertan vida en mí? Pues entonces yo voy a empezar a prepararme en cuanto a eso. Mire, yo al principio de mi jornada de fe, yo lo que iba a decir tenía, pero lo que tengo, yo hasta el día de hoy, yo tengo hambre por las cosas de Dios. Pero cuando yo empecé mi jornada de fe, yo notaba que la iglesia, el pastor la limpiaba. Y yo dije, eso no es bueno que el pastor esté limpiando la iglesia. Pastor, si usted me deja, yo limpio la iglesia. Y yo empecé a limpiar la iglesia para ayudar al pastor. Después yo noté que el pastor guiaba el bus de la iglesia para buscar a los hermanos. Y eso no es bueno que el pastor antes del culto esté llegando ahí fotofinish al culto para buscar a los hermanos a la casa. Y yo le dije, pastor, si usted me deja, yo busco a los hermanos. Y yo empecé a buscar a los hermanos de la iglesia. Después me di cuenta que en la iglesia así, el pastor siempre estaba dando clases y hacía falta necesidad de maestros. Pues ¿sabe qué? Yo me preparé para dar clases en la iglesia. Después me doy cuenta que en la iglesia hacía falta predicador, que el pastor siempre estaba predicando y que habían días que él estaba cansado y no podía. Pues yo empecé a prepararme para predicar en la iglesia. Yo me di cuenta que en la iglesia no había músicos y los músicos llegaban tarde. Pues yo me preparé para ser músico en la iglesia y empecé a ser músico en la iglesia. En la iglesia hacía falta gente que cantara. Pues yo traté de cantar, pero nunca hice eso muy bien. Pero es que yo buscaba qué hacer y hubo un tiempo que yo creía que yo iba a ser el conserje de la iglesia. Hubo un tiempo que yo creía que yo iba a ser el chofer de la iglesia. Hubo un tiempo que yo creía que yo iba a ser el maestro de la iglesia. Hubo un tiempo que iba a ser el predicador que bateaba de emergencia en la iglesia. Hubo un tiempo que yo creía, a mí, ¿sabe qué? Hubieron tantas etapas de mi vida en la iglesia, pero a todo esto era Dios preparándome, Dios diciendo, te estoy entrenando en diferentes áreas de la iglesia, porque yo te dije a ti un día que ibas a ser pastor. Y lo que yo no sabía era que yo estaba aprendiendo todas las áreas de la iglesia, porque como pastor iba a ser necesario para mi vida. Pues la paciencia de Dios incluye entrenamiento contigo. Pero si tú estás diciendo, Dios es paciente conmigo, Dios está esperando conmigo, pero tú no haces nada, lo único que haces es amaneciéndote jugando PlayStation. Lo único que haces es posteando videos TikTok o ridículos. Y después vienen aquí a la iglesia a llorar y a decir, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Claro que no crece, claro que no avanza, porque el tiempo que debes de emplear preparándote para el destino profético tuyo lo estás desperdiciando. Dios está buscando creyentes que dicen, no hay tiempo que perder, hay algo que aprender de parte de Dios. Para aquellos que desean niveles más altos de ministerio, es posible que necesiten una temporada similar de escuchar y experimentar. Porque mientras más alto Dios te quiere elevar, más profunda es la preparación que vas a necesitar. Y déjame decirte algo, la paciencia de Dios con tu vida envuelve mucha terapia. Porque tú te vas a enfrentar a cosas en la iglesia. Y tú vas a vivir cosas en tu camino cristiano que tú no vas a entender. Cosas que van a causar heridas en ti. Cosas que pueden causar traumas en ti. Pero yo he aprendido que esas cosas no deben de definirnos a nosotros. Saulo se enfrentó a la desconfianza, al rechazo. Saulo se enfrentó al juicio de aquellos que un día él perseguía. Y no es que los borre, sino que les permita cicatrizar. Así que aunque recuerdes las cosas que un día te duelen y te dolerán, no seas paralizado por ellas, porque en la iglesia, en tu proceso de crecimiento, van a haber cosas que van a doler. Y van a haber cosas que te van a afectar. Pero como tú quieres avanzar y tú quieres crecer y tú quieres madurar y tú no quieres ser un cristiano más wishy-washy, pues tú vas a avanzar al propósito de Dios. Finalmente Dios tiene un camino para ti. Así que sigue adelante hacia esa meta. Ahora este camino que Dios tiene para ti puede ser dudado y puede ser hasta rechazado por gente. Yo me acuerdo cuando yo acepté a Cristo, muchos en mi familia decían, prefiero que esté en la calle donde estaba que esté en esa iglesia. Porque no todo el mundo va a aceptar lo que Dios hace en ti. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que seguir hacia adelante. Y tú tienes que servirle al Señor.
Y puede ser que en tu camino, en tu jornada, te decepciones y hasta te sientas sin apoyo. Porque parte de lo que tú tienes que aprender en tu vida cristiana es que tú no dependes de los aplausos de la gente, tú dependes de la aprobación del cielo. Porque la gente un día te van a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el otro día van a decir, crucifícale. Y usted dice, pero eso es malo, pastor. Sí, vivimos en un mundo que va de mal en peor. Y Dios está buscando un pueblo que decida servirle a Él. Porque les voy a decir esto. Este camino de fe exige tu participación total. Este camino de fe, esta jornada de servicio, esta jornada de creerle a Dios y ser cristiano, requiere tu participación total. Or you're all in or all out. You can't be half in. Tú no puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Porque mientras estés con un pie adentro y un pie afuera, nunca te vas a realizar. Y sabe que esa es la causa de la depresión y la ansiedad y de la miseria de muchos. Hay gente que tiene mucho de Dios para ser felices en el mundo, pero tienen mucho del mundo para ser felices de Dios, con Dios. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Gente que tienen demasiado de Dios en ellos para ser felices en el mundo. Esa gente que tiene mucho de Dios en ellos son los que cuando se emborrachan empiezan a predicar. Yo era uno de ellos. Mis amigos decían, no me gusta janguear con Agustín, porque cuando Agustín se emborracha y cuando Agustín se endroga, se convierte. Yo era evangelista borracho. Y después que terminé de predicar y empecé a predicar, empezaba a llorar. Porque empezaba a sentir la presencia de Dios y sabía que estaba en pecado y sabía que estaba mal y empezaba a llorar. Tenía mucho de Dios para ser feliz en el mundo. Pero hubo un tiempo también que tenía mucho del mundo para ser feliz en la iglesia. Porque usted venía a la iglesia y quería servirle a Dios y quería buscar de Dios, pero estaba viviendo una vida doble. Y no estaba dispuesto a soltar lo del mundo para servirle a Dios aquí. Eso es una vida miserable. Es una existencia miserable. Este camino de fe, de avance, de alcance, de profundidad, exige tu participación total. Dios tiene un destino profético prometido sobre ti, sobre nosotros. Y Dios quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros. Pero tienes que creerle a Dios para todo o no le crees para nada. Qué triste es, ¿verdad?, que usted le dé un consejo a un hijo suyo. Y usted sabe que ese consejo puede cambiar la vida del hijo suyo. Y lo que su hijo o su hija tiene que hacer es cambiar de rumbo. Y usted le dice, hijo, hija, escoge. O la calle o la casa. La casa te bendice. La casa te eleva. La casa te protege. La casa te santifica. La casa te sana. La casa venda tus heridas. La calle te estruja, te destruye y después te escupe. Qué triste cuando un hijo dice, escojo la calle. ¿Verdad que eso es lo más que duele? Pues así está Dios hoy. Hoy Dios está diciendo, yo quiero salvarte, yo quiero sanarte, yo quiero prosperarte, yo quiero bendecirte. Yo quiero que tú vivas a la altura de todo lo que yo he determinado para tu vida. Pero necesitas decidir. O estás todo adentro para que recibas esto. Porque si te quedas afuera, o si te quedas entre adentro y afuera, nunca vas a vivir a la altura. Siempre vas a vivir o vas a ser ese creyente wishy-washy que no llega. De eso estoy hablando hoy. Tú fuiste diseñado para algo poderoso. La Armada Americana, esta nación,
tiene unas fletes de barcos que son barcos de guerra diseñados para lanzar aviones, para lanzar satélites, saetas, y fueron diseñados para momentos de guerras. ¿Sabe que la Armada Americana tiene un flete de barcos poderosísimos que lleva años que no han sido usados, que están estacionados en Alemania y en otros países más, esperando si hay una guerra para ser usados? Y son barcos que tienen todo el potencial del mundo militar, pero están cogiendo polvo porque no están siendo utilizados para lo que fueron llamados. Esto es lo que la Biblia dice de ti, de nosotros los que creemos en Dios, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. La Biblia dice que tú eres la niña de los ojos de Él. La Biblia va más allá y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Mire que mucho más allá la Biblia dice que aunque comieses cosas mortíferas no te harán daño. Mire que esto le vuela la cabeza. Dice la Biblia, amén, que aunque pases por el fuego no te quemará, y si vas por las aguas no te ahogarán. Dios está hablando de nosotros los que creemos en Él. Entonces, si Él ha dicho todas estas cosas de nosotros, ¿por qué vivimos muchas veces tan limitados? Porque no somos intencionales. Porque pensamos que Dios se cansó de nosotros, en vez de entender que Él es paciente con nosotros. Y porque no nos damos de lleno a la asignación de ser gente santa que Dios puede usar. Entonces mi pregunta a usted hoy es esta: ¿vas a ser un creyente misional, un creyente de intención, un creyente de propósito, un creyente de promesa, o a ser un creyente wishy-washy? Yo le oro a Dios que salgas de aquí diciendo: yo voy a hacer todo lo que Dios quiere que yo sea. Cuando Dios me dijo que yo iba a ser pastor, yo fui y me compré una camisa de vestir, porque yo lo que tenía eran t-shirt. Yo fui y me compré un pantalón de vestir, porque lo que tenía eran maones. Y me compré mi primer corbata, porque jamás en mi vida yo había pensado ponerme una corbata. No fue la mejor corbata del mundo, era una lengua vaca así de grande. No era la mejor combinación del mundo, porque yo no sabía combinar. Yo me compré un pantalón de cuadritos, colorado, blanco y azul. Me compré y encontré una camisa que también era colorada, blanca y azul de cuadritos, y dije: esta pega con el pantalón. Y encontré una corbata colorada, blanca y azul, y dije: esta pega con el pantalón y con la camisa. Y llegué a la iglesia con una corbata lengua de vaca que parecía la bandera americana, con un pantalón bell bottom así, con una fajota aquí de grande, porque estoy hablando de los años 70, y una camisa que ni para ponerse corbata era, porque tenía las cosas estas que le quitaban aquí a uno. Y todo el mundo que me vio en la iglesia llegar, yo me imagino que se estaban riendo de mí. Yo era el hazmerreír de todo el mundo. Pero así de ridículo como yo me veía, yo me imagino que Dios desde el cielo me vio y dijo: este es alguien que cree en lo que yo dije sobre su vida. Y dijo: lo voy a bendecir, lo voy a usar. Y yo siempre quiero ser ese creyente que cree a lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Por eso cuando Dios me dice: ora por este enfermo, yo oro por ese enfermo. Cuando Dios me dice: háblale a esta persona, le hablo a esa persona. Cuando Dios me dice: testifica, testifico. Cuando Dios me dice: empieza una iglesia, empiezo la iglesia. Cuando Dios me dice: corre, yo corro. Porque yo he aprendido que vale la pena creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, el favor de Él se desata a favor tuyo.